Korat, que la traducción es Lampiño. ¿Qué tal, hermanos? Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a estudiar la Parashá Korat, que la traducen como Lampiño. Esta porción abarca del Bamidbar, el número de números, capítulo 16, versículo 1 y capítulo 18, versículo 32. Es una porción bastante dramática en cuanto a las cosas que pasan dentro del pueblo, dentro de la congregación. Sabemos que, bueno, días antes o meses antes, pues el pueblo recibió la noticia de que no entrarían a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Por aquellos dos espías que dieron un informe negativo y contagiaron a toda la congregación. Y bueno, tras ese incidente, el Eterno prometió que ellos no entrarían, ellos morirían en el desierto, y aquellos de los cuales ellos decían que serían presa, que serían sus hijos, ellos sí entrarían a la tierra y sí la verían, sí verían cumplir la promesa del Eterno. Y bien, es una porción bastante interesante, vamos a tocar algunos temas solamente. Espero que alguno de ustedes, bueno, yo invito a cada uno de ustedes a que puedan estudiarla por sí mismo en cada una de su casita. Y también recordando que, bueno, yo sé que algunos hermanos ya han ministrado esta porción. Y bueno, vamos a sacar a la luz o, bueno, escudriñar temas que tal vez pudieran ser eh, de aprendizaje en nuestra vida cotidiana. Los temas para esta parashá son eh, la rebelión de Coré, que es con lo que inicia esta porción, Coré rebelándose ante Moisés y Aarón. Después, en el capítulo 17, vemos el suceso de la vara de Aarón que florece. Es una, es una situación bastante interesante, bastante eh, espiritual, también si podemos decirlo así. Y bueno, también vemos el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Estos tres temas es lo que podemos ver en la parashá de esta semana. Nosotros vamos a enfocar simplemente en la rebelión de Coré, que tiene bastante hilo que cortar. Y bueno, vamos a empezarle. Y bien, ahora, si empezamos de nuestro personaje principal, que es Korak, vamos a ver a este hombre que, bueno, es una persona que tuvo el afán, el atrevimiento de rebelarse contra la autoridad del Eterno. ¿Y quién era la autoridad que había puesto sobre el pueblo? Moisés y Aarón. Nos dice algunos comentarios según de la casa de Judá, que Korak, que es Coré, tuvo envidia debido a que Elisafán, nombrado príncipe de la tribu de Leví, él pensaba que después de Amram, que es el padre de Moisés y Aarón, hijo de Keat, seguía el padre de Isaac. Es decir, que después primero estaba Amram, perdón, primero estaba Amram y después estaba Isaac. Y más adelante estaba como tercer hijo de Leví, estaba Hebrón, y el último estaba eh, Itzhak, algo así, Itzal, algo así. Y bien, eh, entonces vemos que Coré, pues, al ver que Moisés tenía el título o la autoridad, digamos, de gobernador, y Aarón tenía la autoridad como sumo sacerdote, él pensaba que ahora el príncipe de la tribu del hijo de su padre, que es Coat, le pertenecía a él. Eh, pero vemos que no, este cargo lo llevó a cabo su primo menor, que es el menor de los hijos de Leví. Bien, denme un momento. Así que bueno, en el fondo vemos a Corac teniendo envidia de su primo Elisafán. ¿Por qué? Porque, Marquito, se dejó de compartir. sí, nada más, perdón, estamos con la señal. Y bien, Corea en el fondo tenía envidia de que Elisafán, su primo menor, le dieran esa responsabilidad de príncipe de su clan, cuando él decía que a él le pertenecía. Él tenía dentro de su corazón esa insatisfacción, esa queja de que Moisés estaba eligiendo eh,
las autoridades, estaba eligiendo los cargos a su propia conveniencia. Sabemos que Moisés no era así, Moisés era solamente un portavoz del Eterno y él solamente estaba obedeciendo lo que el Eterno le mandaba. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nos dice la tradición y va muy de acuerdo a lo que nos dice el nombre de Corac. Corac, Core en hebreo se traduce como Corac. Corac deriva de la raíz Karak, que significa raer el cabello o calvo, es decir, como raer o rasurarse el cabello, o sea, raparse, no calvo naturalmente, sino como como alguien que se resura o alguien que se rapa el pelo. Eso es lo que nos quiere dar a entender su nombre. Ahora sabemos que el cabello, la Biblia no lo muestra como, o simbólicamente lo expresa como autoridad. Cuando vemos el nombre de Corá, que significa raer el cabello o raparse el cabello, en sí, simbólicamente, él está trayendo de la autoridad, quitándose la autoridad de sobre sí. ¿Quién es la autoridad en este contexto? Moisés y Aarón. Al oponerse contra la autoridad del Eterno, al rebelarse contra Moisés y Aarón. Ahora, hay algo interesante en el palebreo donde nos muestra que Korak se escribe con tres letras. La primera es Kuf, la segunda es Resh y la tercera es Het. En el paleohebreo vemos significados de cada una de estas letras y aquí vemos el significado de cada letra que lleva el nombre de Coré, que es Korak. Vemos que el significado de Kub significa detrás o atardecer, el significado de Resh significa persona cabeza y el significado de Het significa cerca o separación. Si juntamos todos estos significados, vamos a ver eh, junto o un conjunto de palabras que nos da el resultado de detrás de la persona hay separación. ¿Cómo lo podemos entender? De acuerdo a cómo lo venimos viendo según los comentarios de los hermanos de la casa de Judá. Dentro de Corac se provocó esa separación. ¿Por qué? Esa separación interna de lazos de amistad con Moisés al tener una inconformidad, al tener una insatisfacción de cómo se estaban manejando las cosas. Vemos que, según la tradición, nos dice que en el momento que se eligieron los príncipes de la tribu de Leví, Coré no se negó, no dijo nada, no buscó una confrontación con Moisés en ese momento. Él dejó esperar todo eso y hasta que, bueno, vemos lamentablemente que los hijos de Israel no iban a entrar a la tierra prometida, fue como Coré, ahora sí se revela contra Moisés y Aarón, pero no lo hizo tiempo. Según el significado de estas tres letras del nombre de Corá, vemos que en Coré hay esa separación interna, hubo esa inconformidad antes, tiempo antes de que ahora se rebelara contra Moisés y Aarón. Y ahora, ¿cómo lo podemos expresar ahora o traspolarlo en cada uno de nosotros? Cuando nosotros sentimos inconformidad con alguna decisión que se está tomando, tal vez de alguno de los líderes o de algún grupo de amigos, de algún grupo de trabajo, puede ser que haya un cabeza, hay un líder, sabemos que en cada grupo, si ese líder toma decisiones o toma situaciones y aquella persona no se siente eh, compleja, no se siente satisfecha con las decisiones que tome, sería momento de ir hacia la persona eh, en privado y hablar acerca de las inconformidades, hablar acerca de las situaciones que siente él dentro, que no está de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, y así de todo, arreglar el asunto. Pero ¿por qué se debe de hacer en este momento, digamos, no esperarse, sino en ese mismo momento, cuando alguien siente inconformidad? Porque así como Coré dejó esperar el tiempo en que esa inconformidad, esa insatisfacción se alimentara de amargura, se alimentara de rencor, se alimentara de deseos malos hacia su primo Coré, fue en ese momento que, bueno, ahora sí, de una manera despectiva, de una manera recriminatoria, se revela contra Moisés. Sabemos que Moisés es un hombre manso y humilde, el hombre más manso que hay según la Torá. Pero bueno, en ese mismo momento sabemos que Moisés
lo confronta, no con agresividad, sino con racionalidad. Y vemos que Coré pues ya no refutó, no argumentó nada de lo que dijo Moisés. O sea, no dijo nada. ¿Por qué? Porque pudiera ser que su corazón ya estuviera endurecido, ya estuviera lleno de amargura, que solamente quería bajar del puesto a Moisés, desearle mal. Entonces, ¿cómo podemos arreglar todo esto? Cuando sintamos inconformidad con alguna decisión que tal vez tomó una persona, no esperemos el tiempo para decírselo. ¿Por qué? Porque la espera y el tiempo pueden encargarse de alimentar esa insatisfacción y esa inconformidad malos deseos hacia la persona. Y cuando llegue el momento, ese tiempo tardado en que tú quieras confrontar a esa persona, ahora sí, ya no la vas a hacer con claridad, con congruencias, ya vas a dejarte dominar por las emociones y no por argumentos tal vez sólidos que tengas hacia esa persona. Lo importante es, como dice la Biblia, arreglar los asuntos con nuestro prójimo si tenemos alguna queja o sentimos alguna inconformidad. Hablar entre los dos, ser personas sensatas, no dejar el tiempo esperar, porque eso podría ser malo. Ahora, en Números capítulo 16, versículo 1 al 2 nos dice, Coré, hijo de Exar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Bueno, según la tradición también, lo que nos muestra la casa de Judá acerca de la persona de Coré, que Coré era una persona rica, una persona que poseía riquezas, que tenía una espiritualidad bastante elevada. Y bueno, sabemos que Coré se le dio, según lo que nos dicen los hermanos de la casa de Judá, el trabajo de llevar el arca del pacto entre los hombros. Ese es uno de los puestos que tenía Coré dentro de todo lo que se manejaba en el santuario. Él cargaba el arca del pacto junto a sus familiares. Él tenía ese cargo. No era un cargo cualquiera, era un cargo bastante importante, bastante, digamos, bastante alegre para aquel que quiera acercarse con el Eterno más. Era un puesto bastante bueno, pero vemos que Coré no se conformó con eso. Aparte de las riquezas que tenía, quería el poder. Y esto lo podemos ver reflejado en cómo se revela contra Moisés y Aarón. Sabemos que Moisés y Aarón no tomaron los lugares porque ellos quisieron, fue el Eterno quien los escogió. Y bueno, a través de todo esto, de la insatisfacción de Coré, de la ingratitud del puesto que se le había dado, que él quería más, él no estaba agradecido. Él quería más, él no se llenaba, no le llenaban las riquezas, no le llenó la espiritualidad, ahora quería el poder, quería más, quería más. Y sabemos que todo este tipo de cosas nos habla acerca de la codicia. La codicia es muy malo para cada creyente. ¿Por qué? Porque la codicia nos puede llevar a torcer nuestras decisiones, a torcer nuestras vidas en que por la codicia vemos algunos que pueden matar por codicia, pueden matar por dinero, por tener riquezas, otros que roban por tener riquezas. También esto es a través de toda la codicia que podemos ver. Entonces, cuando el hombre quiere más y más, pues vemos que pues puede llevarlo a caminos donde quiera conseguirlos de manera fácil. No está mal tener posesiones, no está mal trabajar para poseer, siempre y cuando no sea a través de malas influencias, de la deshonestidad, de lastimar a nuestro prójimo para tener. Entonces, vemos este concepto de ser agradecidos con lo que el Eterno nos da. Es algo que podemos ver en la Biblia, si más bien en Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde nos dice, eh, Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde nos dice, eh, no sé, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y vemos otro versículo en Timoteo, capítulo 6 versículo 8 donde nos dice, eh, donde nos dicen, eh, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con
esto. No es como dije, la Biblia nos habla de ser agradecidos con lo que Dios nos da. Cuando nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos da, ¿qué creen que pasa? Que Dios añade más a las bendiciones que Él nos ha dado. Añade más con las cosas que tenemos, incluso nos puede dar más de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que deseamos, siempre y cuando vayan conforme a la voluntad del Eterno. Pero no seamos codiciosos y esa codicia nos lleve a la deshonestidad, a lastimar a nuestro prójimo. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da, seamos, no nos quejemos con lo que no tenemos y buscarlo de una manera inapropiada. Siempre estemos deseosos de ser bendecidos con el Eterno de manera honesta, de manera justa, de manera íntegra. Y bien, ahora otra cosa que podemos ver aquí es que Coré quería tener una posición más elevada que el cargo que tenía. Él quería ser, un momento, se me fue terminar el señor. Perdón, un momento, pantalla. Entonces a Coré que quería destacarse entre el pueblo. No le bastó solamente con tener el cargo de tener la responsabilidad de cargar el arca del pacto. Él quería más. Él quería ser más reconocido y vemos que sí lo fue, pero de una manera deshonesta, induciendo al pueblo a pecar. Pero bueno, vemos en todo esto que Coré quería la atención, tanto la de Dios como la de los hombres. Él quería ser un hombre admirado por todo el pueblo y bien podía conseguirlo. El Eterno no acusa a nadie de querer sobresalir, de querer hacer las cosas bien, de querer estar bien delante del Eterno y ser reconocido por Él, de ser admirado por el pueblo, de hallar favor delante del pueblo. Y en otras palabras podemos decir que no está mal querer brillar y sobresalir. No está mal hacer eso, porque incluso Yeshua nos dice en Mateo capítulos, en el Sermón del Monte, que brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. O sea, no está mal querer ser luz, no está mal querer brillar, no está mal querer sobresalir, haciendo las cosas que pues ya tienes, haciendo las cosas que estás haciendo, no está mal hacer eso, ser luz. El problema es de que tú no puedes brillar a través de apagar la luz de los que te rodean. Es decir, tú no puedes sobresalir o destacar de una manera deshonesta, humillando o hablando mal delante de las personas para que tú seas, digamos, el personaje principal, el más perfecto, y a través de malas habladas, pues desprestigiar la reputación o testimonio de las personas que están alrededor tuyo. Todos queremos avanzar, todos queremos ser personas que sobresalgan, pero no lo hagamos a través de humillar a las personas, de apagar su autoestima, de romper sus corazones, de dañar ese testimonio. No seamos ese tipo de personas. Sé que hay una historia que quisiera contar. Habían dos personas con diferentes características. Una persona eh, que era trabajadora y honesta y una persona que pues era deshonesta y era eh, egocéntrica, era una persona orgullosa. Y vemos que su jefe les da la oportunidad de ascender al puesto. Vemos a la primera persona honesta que hace su trabajo bien, que se esfuerza por hacerlo, que hace las cosas de manera rápida, de manera diligente. Esa es una persona que lucha por querer tener ese puesto. Pero está la otra persona que lo hace de manera en que habla mal de su compañero, lo descalifica delante de las personas, delante de sus compañeros, delante del jefe. ¿Para qué? Para que él solito pueda él solito pueda tener la oportunidad sin contrincante para tomar ese puesto deseado, ese puesto que lo ayudará a avanzar en su trabajo. Díganme ustedes, ¿quién hizo las personas, qué hizo la persona, quién de los dos hizo el trabajo bien hecho? El hombre que se esforzó o el hombre que habló mal de su compañero para conseguir ese puesto. El hombre que se esforzó. Exactamente, exactamente. Y si podemos verlo así,
Dios nos da la oportunidad de tener un propósito, de, nos da la oportunidad de ser luz, pero no la damos a través de desprestigiar a las personas, de hablar mal de ellas. Esto lo podemos ver incluso en lo que es las doctrinas. Vemos que para que una iglesia pueda ser reconocida y supuestamente verdadera, ¿qué tiene que hacer? Hablar mal de sus hermanos, hablar mal de otras personas. ¿Para qué? Para que ella sobresalga y sea admirada. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? A querer brillar, eh, a brillar, o grande es aquel que brilla sin necesidad de apagar la luz de los que le rodean, sino a través de hablar mal de las personas, sino a través de romper o dañar su reputación, testimonio, como lo dije antes. Coré era ese tipo de personas. Coré quería el poder, quería, digamos, el sacerdocio, porque hay un versículo donde lo refleja. Pero, ¿cómo lo quería tomar? A través de desprestigiar a Aarón. Por eso es que Moisés le dijo, ¿qué te hizo Aarón? Para que hables mal contra él. Él no te hizo nada, él está haciendo su trabajo bien, está obedeciendo lo que el Eterno le dice. Tú, sin embargo, lo quieres obtener a través de hablar mal de tu hermano. ¿Para qué? Para que todo el pueblo lo vea y y lo descalifique. Entonces vemos que Coré no es honesto en la forma en que hacía su trabajo. Y no lo seamos igual. No seamos personas de ese tipo de comportamiento. Seamos personas honestas, personas que se esfuerzan por hacer su trabajo, ya sea en lo secular, cuando sé que cada uno de ustedes tiene un trabajo y quiere hacer las cosas bien, o aquí en este ministerio, que el servicio que el Eterno nos ha dado. Y bien, ahora vemos que la envidia destruye amistades. ¿Cómo lo podemos ver reflejar aquí? Y vuelvo con la historia de su primo Elisafat, que consiguió el puesto de ser príncipe de su tribu. Vemos que este hombre, Corac, no se alegró por lo que ahora tenía su hermano menor, porque era su hermano. No se alegró por él, es más, lo envidió, no se molestó. Entonces, aquí podemos ver y reflejar en cuanto a unas palabras que hoy oí, cuando nuestro hermano le va bien, cuando nuestro hermano empieza a irle mejor en su vida, empieza a tener, eh, digamos, así, ¿no? Yéndole bien en su vida, nos molestamos o nos alegramos por ese hermano. Aquel hermano que ahora, pues, consiguió la gracia de Dios, que aún no sabiendo, aún del pecado que el Eterno nos sacó, ahora es una persona que habla de manera congruente la palabra, que habla eh, bastante, que sus acciones son buenas. Vemos a esa persona que le está yendo bien delante de Dios. ¿Qué tipo de personas somos? Estoy hablando de esta congregación, que tiene un buen testimonio, exacto. Nos molestamos por aquella persona, decimos, ay, esa persona era pecadora y ahora se siente con el derecho de querer predicar la palabra. Nos molestamos porque a nuestro hermano le va bien, nos decimos, gloria a Adonai, porque lo llamó y ahora está dando este testimonio. ¿Qué tipo de personas somos? Y también lo podemos ver en lo secular, o también con nuestros familiares. Cuando a nuestro hermano le va bien y en vez de alegrarnos, nos disgustamos, decimos, eh, tendrá algo hizo chueco para que ahora tuviera éxito. ¿Qué tipo de personas somos? Bien, esto lo podemos ver un poco acerca de Korak. Y ahora vamos con Moisés, la actitud de Moisés. Nos dice en Números capítulo 16, versículo 4 al 5. Cuando oyó esto Moisés, después de todo lo que le dijo Coré, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él acercará a sí mismo. Algo muy importante que vemos en Moisés es que después de todas las palabras, digamos, de toda la tierra que le echó eh, Coré, Moisés no actuó impulsivamente. Moisés, ¿qué hizo? Se postró en un contexto, en una posición.
de orar, porque alguien se postra cuando ora, no contestó inmediatamente, no lo hizo impulsivamente, no dio rienda suelta a toda su ira, porque ¿quién, quién de ustedes, si no me pueden mentir, yo lo puedo ver, que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Nos disgustamos y empezamos a decirle, y empezamos dando rienda suelta a la ira. ¿Tú quién eres para decirme así? ¿O qué derecho tienes? O Moisés no fue el caso. Moisés actuó sabiamente, se calmó, guardó la calma y no contestó con palabras agresivas ni con más tierra, no apagó el fuego con más fuego, sino que primero hizo, oró al Eterno y dijo mañana, o sea, toda la situación la dejó para mañana. ¿Por qué? Porque Moisés estaba viendo que la tensión estaba enorme en ese momento, que si algo le dijera a Moisés, no, no, no sé qué hubiera pasado en ese momento, o hablaba palabras ofensivas contra Coré. Moisés guardó la calma y como nos dice en Proverbios capítulo 29 versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando tengamos un conflicto con alguna persona, con algún familiar, con algún hermano, con algún compañero del trabajo, no sería, a veces no es lo mejor contestarle inmediatamente, porque ¿qué pasa? Nuestro corazón pues está bastante acelerado por toda la situación, tal vez hasta digamos cosas incongruentes, digamos cosas sin sentido, no sabemos. A veces cuando alguien nos habla mal, pues se quita ese bozal de la boca y a veces pueden pasar palabras pues, que al final tú te puedes arrepentir de ellas. Entonces, para evitar todo eso, guardemos la calma, oremos, siempre en los momentos de tensión, de conflicto, es mejor orar y pedirle al Eterno que nos suavice, que calme nuestro estado emocional, que no hagamos, que si la situación está bastante bélica o con ira, pues también nosotros no contestar de esa misma manera, calmados, seamos sabios, respiremos, calmados. Dejemos que el discernimiento sea el que hable los argumentos con discernimiento y no las emociones. Bien, ahora, algo que hizo Moisés fue apelar a la racionalidad. ¿En qué momento lo vemos? Cuando Moisés le dice a Coré, el día de mañana, bueno, déjenme leerlo. Dice, hagan esto. Esto es lo que dijo Moisés. Y esto es lo que quiero decir cuando debemos apelar a la racionalidad. Dijo Moisés, hagan esto, tomen para ustedes braseros, inciensos, Corach y toda su congregación, coloquen en ellos fuego y pongan sobre ellos sahumerio delante del Eterno mañana. ¿Por qué Moisés les ordenó esto a Corach y a todos sus séquito, a los 250 que estaban en su rebelión? ¿Por qué? Porque sabemos que Moisés era una persona bastante sabia, pero también quiso hacerle llegar el discernimiento a Coré, porque si nosotros vemos a través de lo que hemos visto en las parashat de Bamidbar, vemos que o de Levítico, vemos que el incienso, ¿qué pasó? Mató a Nadab y a Abiú. ¿Por qué? Por ofrecer un fuego extraño. Entonces, Moisés le está diciendo, en pocas palabras, a Coré, no estás viendo lo que estás pidiendo. Si, si el incienso fue manejado por Nadab y Abiú, y no fueron dejados sin castigo. Cómo tú te atreves, Coré, y todo tu séquito a, eh, se fue, ¿verdad? Ten- pues, ¿me escucha todavía? Sí, se Amén, hermanito. escucha. Lo que En, no se ve es el sí, en las gráfico. diapositivas. Es que me falla un poquito la señal. Tranquilo, Es tranquilo, decir, tranquilo. fue como decirle a Coré, es muy peligroso lo que tú estás queriendo hacer. Es muy peligroso que tú ahora, ahora lo que estás pidiendo
peligroso lo que tú estás queriendo ahora. ¿No ves que por el incienso fue muerto Nadab y Abiú, aunque eran hijos de Aarón? ¿Tú quién eres de más que el Eterno no te ha dado esta responsabilidad y quieres hacerlo? O sea, Moisés quiso llamar a la racionalidad de Coré al ver que si él actuaba de esa manera, podría haber malas consecuencias. Ellos podrían morir y fue lo que pasó por traer esos incenciarios y esos braseros en todo eso, pues el Eterno los quemó, a Coré pues se lo tragó la tierra. O sea, no fue una decisión bastante buena la que tomó Coré. Mm, No fue muy buena. Y aquí lo podemos ver de esta manera. Coré no estaba dejándose llevar por el discernimiento, por la razón. Él se estaba dejando llevar por las emociones, porque sentía ira en su corazón, sentía, eh, se sentía impulsivo en ese momento al querer tomar esa decisión. Aunque era una persona espiritual, él, aunque había visto que los hijos de Aarón, perdón, habían muerto por el incienso, ahora él aún así persistía en que querían esa prueba para ver quién el Eterno escogió para ser santo y acercarse a él. O sea, no fue como decir, oye, Moisés, no, entiendo lo que estás diciendo. eh, Sabemos que el incienso, pues, fue algo que mató a los hijos de Aarón y podría matar a mí también y a mi séquito, pero Coré no lo hizo. Y podemos verlo de esta manera cuando tomamos decisiones, no con discernimiento, no con razón, sino impulsado por las emociones. Para tomar decisiones hay que tomarlas con una actitud bastante consciente de lo que estamos haciendo, si esto no nos va a afectar, si esto no nos va a perjudicar a nosotros o incluso a las personas. Así que cuando estemos en la situación de Corea, de ver que nos están llamando la atención, nos están diciendo que todo lo que podría pasar si sigue persistiendo su rebelión, que podría morir ellos y aquellos que estaban atrás de él, no seamos personas que endurezcamos más nuestros corazones. Si estamos viendo que podría haber consecuencias malas, no persistamos en esas decisiones. O si tomamos decisiones, hagámoslo con bastante discernimiento, pidiéndole al Eterno que nos dé sabiduría. No nos dejemos llevar por las emociones, porque incluso cuando alguien se deja llevar, alguien está triste, alguien está enojado, alguien está desanimado, alguien está afligido, puede tomar decisiones que puedan afectarle a él aún más de lo que está. Entonces, tengamos discernimiento, pidamos la sabiduría al Padre, si esto nos conviene, si esto no nos daña, si esto no daña a las personas que están a nuestro alrededor. Estamos tomando las decisiones con bastante firmeza, con bastante conciencia. Apelemos a racionalidad en cada una de las situaciones que podamos tomar. Razonemos, veamos, oye, esto podría tomar dañar mi vida. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los yugos desiguales. Cuando alguien se quiere enamorar, ¿qué pasa si quiere enamorar de un yugo desigual, de un inconverso? Y a veces por las emociones toma la decisión de, bueno, me ama, yo veo que es un hombre recto, pero sabemos que no es lo mismo ser un hombre eh, que podamos, porque cuando está uno enamorado, pues cómo ve a la persona, como un príncipe, o sea, no ve sus defectos. Y esas son decisiones que se podrían tomar desde la emoción, desde una emoción que nos puede engañar. Tengamos el discernimiento de decir, bueno, esta mujer, esta persona, este hombre, esta mujer es inconversa, puede llevarme a desviarme delante del Eterno, desviarme de sus caminos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ser eh, eh, bastante razonable en decir, bueno, hay que tomar la decisión que no nos va a afectar y seguir de largo, porque esta persona pues no es mala, pero puede llevarme a alejarme del Eterno. O incluso en otras decisiones, como por ejemplo en querernos expresar delante de las personas. Podemos tomar decisiones que incluso va a ser bueno que yo diga esto a la persona, va a ser bueno, esta persona
que ahora pues, eh, ahora tal vez está afligida, ahora está, digamos, tranquila. Puedo pensar o tengo el razonamiento de decir, las palabras que ahora le voy a decir no le van a dañar, no le van a lastimar. Pues incluso hasta para hablar con una persona hay que tener bastante discernimiento en la situación que pueda estar. No podemos llegar a decir rápido, o sea, hay que tomar discernimiento. Y hay en varias decisiones en nuestra vida. Dios nos pone en situaciones donde tenemos que elegir con discernimiento y no a través de nuestras emociones, porque las emociones engañan, las emociones pues te van a dibujar todo como todo de color de rosas, pero no te van a mostrar la verdad. Y la verdad, ¿dónde la podemos conseguir? A través de las escrituras. Así que pensemos a través del Espíritu que el Padre nos ha dado y nos guiemos conforme a su voluntad y no a través pues, de las emociones. Y ahora, la resolución de conflictos. Eh, ¿Qué son? Moisés tuvo también algo que debemos de aprender en cuanto a la resolución de conflictos. Moisés nos dice que fue directamente también a Coré y le dijo, ¿qué tienes? Dios, ¿qué tienen, Coré? ¿Qué tienen tus hermanos, los levitas? Dios les ha dado esta bendición de llevar sus instrumentos, su armamento, sus utensilios delante de él. ¿Qué tienes, Coré? O sea, ¿qué es lo que te pasa? O sea, quiso apelar, digamos, a lo que sentía Coré. O sea, Coré decía que todo, que pues Moisés y Aarón se estaba llevando el cargo, que ellos no tenían, obtenían nada, que todos eran santos para acercarse al Eterno. Y Moisés le decía, tú estás cerca del Eterno. Él te ha dado este trabajo. O sea, ¿qué tienes? O sea, ¿qué quieres más? ¿Que hay algo que el Eterno no te haya dado o algo que te inconforme del Eterno? Y Coré, pues vemos en ese momento que no hay algún argumento, no hay una defensa, no hay algo, porque Moisés estaba hablando con verdad. O sea, el Eterno le había dado mucho a Coré, pero él se sentía insatisfecho, ya lo dijimos. Y ese es el momento de la resolución de conflictos. Moisés no habló con desprestigio a Coré, no le dijo, eres una persona mala, eres una persona malévola, ¿cómo te atreves a hablar así de mí? No le habló así, no le habló despectivamente o recriminándole. Le habló de acuerdo a las bendiciones que el Eterno ya le había dado, de acuerdo a lo que él tenía ya, de acuerdo a lo que, pues, lo que nosotros ahora podemos ver, que tenía un privilegio muy grande. Y Moisés quiso apelar a los conflictos, a los sentimientos de Coré, de manera en que, pues, quería ver qué más, o sea, cómo resolver la situación, si algo le incomodaba, pero pues Coré ya estaba lleno de amargura, lleno de envidia, que pues no le contestó nada. Pero eso es lo que podemos contestar, eso es lo que podemos aprender de Moisés. En los momentos de conflictos, la no mejor manera de resolverlos es recriminándolo, eh, diciendo que es una persona pecadora, diciendo que es una persona, porque eso lo podemos ver incluso en las religiones, por ejemplo, con las homosexuales, ¿no? Cómo por eso es que a veces los homosexuales pues se distancian de la iglesia, hablando con mucho respeto. ¿Por qué? Porque les recriminan, les hablan, tú te vas a pudrir en el infierno, perdón si digo estas palabras, o tú te vas a consumir en el infierno, eres una persona pecadora. A veces no pasa, a veces pasa estos tipos de cosas que en vez de resolver las situaciones, las empeoramos más, no resolvemos el conflicto. Y eso es algo muy malo. Moisés apeló a los sentimientos, apeló a la racionalidad, apeló a, a que el punto de la discusión fuera que haya una solución. Y yo vuelvo con el mismo de cómo se recrimina a las personas que tal vez estén en pecado. Que en vez de decirle, oye, mira, hay consecuencias, Dios nos ama tanto que hizo esto por nosotros, mira lo que el Eterno ha hecho por ti, o sea, decirle todo lo que el Eterno ha hecho por las personas que incluso pueden ser pecadores, porque nosotros fuimos también pecadores y seguimos trabajando, pero hablarle a esas personas no con dureza ni con palabras ásperas, sino con palabras de discernimiento, de razonamiento,
de resolución de conflictos, para resolver la situación. Y vuelvo con el ejemplo. La mejor manera de hablarle a una persona pecadora es, o sea, una persona que está en malos caminos, es haciéndole entender lo que Dios ha hecho por esa persona, le ha dado salvación, lo que ha hecho Dios a través de tabernaculizar en un cuerpo de carne y hueso y morir por ellos, porque murió por ellos, murió por ellos, murió por nosotros, murió por todos los pecadores, no recriminándolos, no diciéndoles que se van a ir al infierno o se van a pudrir en el lago de fuego, sino hablándoles con amor. O sea, amor no estoy diciendo un amor romántico, sino con eh, un amor sacrificial, un amor eh, que se comprende más allá de lo que es dar, que se comprende en dar, que se comprende en algo que pueda resolver la situación de esa persona. O sea, no, ojalá me pudiera entender, o sea, no recriminando a las personas, sino hablándoles con palabras o argumentos sensatos, argumentos que puedan llegar a la situación de la persona y que pueda cambiar su perspectiva de sentirse, digamos, como está, porque hay una solución, hay, hay beneficios por lo que él tiene, que no los ha visto. Entonces, así como Moisés no recriminó a Coré, no, le habló las cosas que ella tiene, le habló las cosas que Dios había hecho por él. Entonces, esa es una actitud de Moisés que debemos de aprender. Nos va a funcionar mucho a la hora de predicar el evangelio también. Y aquellas personas que ya están predicando lo pueden entender. Ahora, vamos a avanzar. 7 Coré. Ahora, las consecuencias de la insensibilidad. Vemos aquí en Números capítulo 16, versículo... eh, vemos aquí en las consecuencias de la insensibilidad. En Números capítulo 16, versículos 12 al 14 nos dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no subiremos, es poco que nos hayas hecho subir en una tierra que fluye leche y miel para hacerlos morir en el desierto y que quieras dominar totalmente sobre nosotros. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado la heredad de campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. Hay algo que vemos y fue algo que dije iniciando, que en el momento de la rebelión de Corea, el pueblo estaba demasiado sensible. Tal vez había algunos del pueblo que estaban muy tristes o algunos del pueblo que estaban muy enojados, pero el estado del pueblo en ese momento, tras la noticia de no entrar a la tierra prometida, fue algo que les impactó. Fue algo que tal vez pudo haberles dolido en el corazón, que los desanimó tanto, que los hizo vulnerables ante las palabras seductoras de un hombre que planeaba mal contra Moisés y Aarón. Entonces, vemos en este capítulo que vemos a Datán y a Abiram. Ellos, si podemos verlo de esta manera, estaban con un corazón dolido. O sea, estaban insensibles, tan sensibles que pudieron tener sentimientos de ira, sentimientos de tristeza, no buenos sentimientos, emociones. Y en ese momento, cuando Coré les habló y les dijo: oigan, miren, Moisés y Aarón quieren ser dictadores, o sea, ellos oyeron automáticamente. O sea, su corazón ya estaba tan quebrantado, o sea, tan dolido, que no discernieron en las cosas y se dejaron llevar por las emociones y por las palabras de Coré. Ahora, esto podemos verlo en las personas que tal vez de igual manera sean creyentes, porque aquí estoy hablando, voy a hablar de creyentes, que tal vez piensen que Dios los ha decepcionado, que tal vez piensen que les ha fallado, pero sabemos que Dios no falla. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero hay algunas personas que se sienten tan desanimadas por dentro de sí, que escuchar ahora, que puedan en ese momento, por su desánimo, perdón, ser blanco fácil y dejarle una puerta abierta a Satanás para introducir en ellos pensamientos de rebelión, pensamientos de no seguir más, de pensamientos de Dios
me ha decepcionado completamente. Eso es lo que hace el desánimo. El desánimo, o la depresión también podemos decirlo así, es una puerta abierta para Satanás, que así como Corey sedujo al pueblo, y más a Datán y Abiram, así también Satanás nos seduce con formas de desprestigiar el camino que ahora estamos llevando. Y eso lo podemos ver en las personas que tal vez piensan que les va mal en su vida, ahora que están caminando con Dios, y piensan, no, pues me va mal, eh, Dios no ha cumplido su promesa. Vemos que Dios cumple sus promesas tarde o temprano, no tarde ni temprano, sino en el momento indicado. Sus tiempos son perfectos, pero hay algunos pensamientos que puedan surgir a través de pues estas situaciones. Y ese tipo de situaciones que puede hacer, pues ser presa fácil para Satan, pues ser presa fácil de Satanás, inducirnos a ahora sí rebelarnos contra Dios. Por cuanto no ha hecho lo que nosotros queremos, voy a pensar así una persona, no tiene caso seguir, no tiene caso. Y así como Datán y Abirán decían, no subiremos, no avanzaremos, ya no seguiremos. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale? Así pueden tener personas ese tipo de comportamiento. Así que en momentos de desánimo, no es lo mejor llenarnos con más desánimo. No es mejor llenarnos con pensamientos que puedan llegar de un corazón dolido, no guiarnos por unos pensamientos dolidos. Déjame un momento. Ay, este internet. Ajá. No llenarnos con pensamientos malignos, si podemos decirlo así. No nos edugamos, no digamos lo que dice Coré, que es una, y quiero representarlo como Satanás, no digamos lo que dice Satanás acerca de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo por nosotros. No dejarnos guiar por esos tipos de comportamientos. Aquí Datán y Abiram, pues ya estaban esclavizados por esa depresión, ya no querían seguir. Y así pasa con algunas personas. Ya no quieren seguir porque se sienten tan desanimadas que ya no ven solución a su vida. Pero sabemos que el Eterno les da una esperanza y que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. La mejor manera es escuchar a Moisés, porque esto es lo que, esto es lo que no hizo Datán y Abiram, escuchar a Moisés acerca de cómo podría calmar esas emociones, esos amargos sentimientos. Y así debemos de ser nosotros. No nos debemos escuchar a Moisés. ¿Quién es Moisés en este momento? La Torá, la palabra de Dios. Acerquémonos a Moisés, acerquémonos a la palabra de Dios, porque Moisés representa la palabra de Dios. No hagamos caso a lo que dice Coré, no hagamos caso a lo que dice Satanás, hagamos caso a lo que dice Moisés, las promesas, las bendiciones, el seguir, el que el entrar al reino es a través de pruebas, tribulaciones, porque todo eso tiene un final glorioso. Entonces, cuando nos sintamos desanimados, eh, no permitamos que nos controle y nos aleje de Dios. Hay que acercarnos más a Dios. ¿Qué nos dice en Santiago capítulo 5 versículo 13? Versículo 13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Eso es lo que nos dice. Si tú te sientes deprimido, si tú te sientes afligido, triste, desanimado, haz oración. Ora a tu Padre. Ora a aquel que vivió en carne propia los sufrimientos de esta vida y las venció. Ora a aquel que puede entenderte. Amén. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí es que la boca del necio es su ruina. Así como Datán y Abirán dijo, no subiremos, en otras traducciones dice, no iremos, pero hay algunas traducciones donde dice, no subiremos. Así también, pues se cumplió. Ellos no subieron, sino fueron tragados por la tierra. Y eso es lo que la boca del necio es su ruina, o dejarse llevar por sus emociones, puede decir palabras que en vez de bendición puede traer maldición a su vida. Cuidemos cada una de nuestras palabras, no hablemos incluso, no nos mal, hay un error que algunos puedan cometer, y yo lo digo por experiencia, de maldecirnos a nosotros mismos. ¿Por qué eso es tan malo? Porque es como bendecir lo que Dios ha bendecido, maldecir lo que Dios ha bendecido. Así que
Tal vez algunos no lo han pasado, pero si llegara a pasar, no se maldigan a sí mismos, porque esas palabras pueden tener efecto. Vemos en Jacob como dijo que aquel que cuando estaba con Labán, aquel que tuviera su ídolo, pues que muera. Lo tenía Raquel. ¿Qué pasó? Murió Raquel. No, no tarde o temprano, pero murió. O sea, no en ese mismo momento, pero murió. Entonces, cuidemos cada una de nuestras palabras, hablemos con prudencia y no con insensatez. Y bien, vamos con datos versus narrativas. Nos dice en Números capítulo 16, versículo 19. Y Corea había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión, y la gloria de Adonai fue vista por la asamblea. Ahora, hay algo que nos dicen los hermanos de la casa de Judá, que en el momento que, pues, eh, Moisés le dijo todo esto acerca de que el día de mañana vamos a hacer una prueba, quién es el que el Eterno ha escogido como santo y se acercará a él. Dice que después de que se fueron todos, después de que se fue Moisés, después de que se fue Coré, Coré planeó algo e ir en cada tribu a seducir, a hablar a cada uno del pueblo y llevarlos a rebelarse contra Moisés y Aarón. Unas palabras que decía que le decía al pueblo, Coré, esto no lo hago por mí, sino lo hago por todos ustedes, porque Moisés y Aarón al final, si siguen así, van a querer apoderarse de todos ustedes. O sea, habló muy mal de Moisés en ese momento junto a toda la congregación. ¿Y qué pasó? Toda la congregación pues oyó y fue atrás de él. Eso es lo que nos dice aquí en este capítulo. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión, y la gloria de Adonai fue vista por toda la tierra. Y aquí nos enseña que a veces dejarse llevar por las masas puede ser bastante malo si no se discierne el contexto, si no se discierne cada uno de los argumentos que puedan haber entre la tendencia, entre lo que está de moda, entre lo que diga una persona e influya a las demás. No es bueno dejarse llevar por la tendencia, por las masas, sino usar el razonamiento y ver si este tipo de cosas pues van en contra de lo que nos dicta la verdad. Eso es lo que nos dice también en Éxodo capítulo 23 versículo 2. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Entonces, hoy en día, yo quiero hablar sobre mí mismo, ¿no? Sobre tal vez algunas personas. Lamentablemente, algunas personas, o así yo me veía a mí mismo, se dejan llevar por la tendencia porque ya no les interesa investigar, ya no les interesa leer, ya no les interesa investigar, discernir si todo lo que esta moda, esta tendencia está diciendo. Vemos, por ejemplo, yo lo pude ver en las religiones, en la religión que estuve. ¿Qué pasa? O sea, todos se dejan llevar por una religión. Eh, por lo que dice la religión es verdad y no hay variación ni cambio. O sea, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? Yo decía, sí, sí es la verdad. O sea, si lo dice esta persona líder, es porque es verdad. Pero no me interesaba investigar, escudriñar mi Biblia, investigar si todo lo que decía aquella persona era verdad. O sea, todos seguían a una misma religión. No sé si me estoy entendiendo acá. ¿Por qué? Porque a veces no queremos investigar, no queremos escudriñar, y así nos podrían engañar. O sea, podrían hablarnos con engaños, pero no nos importa porque está de moda, todos están siguiendo esa masa, o sea, todos están diciendo es verdad. Pero ¿cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Y con qué medio vamos a saber si es verdad? A través de escudriñar, a través de leer. Lamentablemente, por escuchar la opinión de una persona y que muchos vayan tras ella, ha habido bastante perversión, bastante torcedura acerca de una verdad, y eso lo podemos ver por ejemplo, en el Holocausto. Muchos alemanes solamente escucharon la voz de un líder, Hitler,
y porque ese Hitler tenía odio contra los judíos, pues todas las personas ahora sí ya tienen odio contra los judíos, porque es lo que el líder decía, ¿no? Pero bueno, también había algunas personas que no se dejaban llevar, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por seguir esa mentira, pues llevaron a matar, a hacer una masacre contra los judíos, personas inocentes, por seguir a una persona que tenía, pues, sentimientos malignos, cosas malas dentro de su corazón. Y hablaba con dulzura, porque así fue lo que hizo Corea, habló con dulzura, o sea, no fue y le dijo al pueblo que todo esto lo hacía porque él quería el poder, lo hizo porque el Corea dijo, lo hago por ustedes. Así igual esta personita, pongo esta por ejemplo, esta persona decía, no lo hago por mí, sino lo hago por ustedes, o sea, por el país o la nación que en ese momento estaba. Sabemos que esta personita, Hitler, tenía malas intenciones y las llevó a través de inducir al pueblo. Maravillosamente había unas personas que fueron sensatas y se cuestionaron todo lo que decía aquel líder y bueno, no cayeron en esa trampa, sino que hicieron, digamos, un tipo de escuadrón donde eran defensores y se rebelaban contra aquella autoridad que manipulaba de una manera tan mala a los alemanes que en este momento estaban contra los judíos. Pueden investigarlo también. Ahora, entonces, no debemos dejarnos llevar por las masas a la ligera, debemos investigar, debemos escudriñar, así como lo hizo los de Berea. Los de Berea les habló Pablo y que hicieron en ese momento escudriñaron, vieron los análisis, vieron los datos, no se dejaron llevar por las narrativas, sino por los datos, por todo lo que era verdadero. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ahora, defender la verdad o sea, debemos luchar por tener la verdad, por la verdad, perdón, o para tener razón. Hay algunos que, y podemos verlo incluso en estos debates doctrinales, donde cuando hay debates y cuando la persona ya no puede más y quiere decir que su denominación es verdadera, ¿qué hace? En vez de argumentar contra argumento, palabra con palabra, ¿qué pasa? Se expresa mal de la persona, desprestigia a la persona. Entonces, eh, no queramos defender por nuestros propios intereses una contienda, una discusión. En una discusión siempre tenemos que darle gloria a la verdad, gloria a lo que es moralmente bueno, a lo que es verdadero, a lo que es honesto, y no dejarnos llevar por contender para tener razón. ¿Ven? Entonces, hay una frase que dice aquí, ten cuidado de no seguir ciegamente a las masas. No sigamos ciegamente a las masas, tengamos el razonamiento de investigar todo lo que nos dicen. Ahora, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. El valor del error. Ahora, en Números capítulo 16, versículo 38 y 40 nos dice, con los incensarios, ahora, este momento es cuando, bueno, eh, Moisés, el Eterno hizo que se tragara todo lo que era suyo, todo lo que era de Coré, todo lo que era de Datán, de Abiram, o sea, en este momento ya pasó toda la tragedia. Y también, pues el Eterno consumió con fuego a los 250 que trataban eh, de traer incienso delante del Eterno. O sea, habían 250 personas con Coré que tenían ese propósito, ¿no? ¿Y qué pasó? Que así como Nadab y Abiú, que fueron consumidos por fuego, estas personas también fueron consumidas por un fuego del Eterno. Y tras este momento, ¿qué le dice el Eterno al hijo de Aarón, Eleazar? Con los incensarios de los pecadores, con, no, perdón, con los incensarios de los que pecaron contra sus almas, harán planchas martilladas para recubrir el altar, por cuanto fueron traídos ante Adonai, y santificados serán pues por señal a los hijos de Israel, como recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso ante Adonai y no llegar a ser como Coré y como su séquito conforme a Adonai había mandado por medio de Moisés. Entonces, todos esos incensarios que fueron utilizados, pues, ¿qué les dice el Eterno? Hagan planchas para cubrir el altar como un recordatorio a los hijos de Israel, que vean que la transgresión, o sea, el quebrantar el mandamiento, tiene una consecuencia, y esto sea para
para memoria de los hijos de Israel, para que no vuelvan a pecar de la misma manera contra mí. Eso es lo que podemos ver en pocas palabras en esta situación. Y aquí debemos aprender el valor del error. Muchas veces vemos nuestros errores del pasado como algo que debe ser trascendido, pero seamos honestos, si olvidamos nuestras transgresiones o no somos conscientes de nuestros errores, de nuestras debilidades, estaremos condenados a repetirlos. Eso es algo que venía diciendo en un estudio pasado, a que Dios no nos recrimina cuando nos perdona. De momento, otra vez. De momento, no más. Dios no nos recrimina cuando nos perdona. Cuando Dios nos perdona, lo hace de una manera tan perfecta que no nos está reprochando cada uno de nuestros pecados. Ajá. Dios no nos reprocha nuestros pecados. Pero si nosotros olvidamos nuestros pecados pasados, a veces por no tener conciencia de lo que antes nos llevó a errar y tener consecuencias malas, podemos volver a repetirlos si no somos conscientes ante todas esas debilidades que nos hicieron caer, ante todos esos errores, ante todas eh, esas rebeliones. Y hay una parábola muy bonita donde nos dice que un hombre estaba perdido en un bosque y se encontró un anciano y él le dijo que había perdido, que él estaba en este bosque porque se había perdido y ya llevaba 70 años. Es decir, el joven se encontró a un hombre que le decía que también se había perdido en este bosque, pero él llevaba 70 años perdidos en este bosque. Y este anciano le dice al joven, yo te puedo ayudar a salir de este bosque. Y el joven muy curioso le decía, y con bastante gracia le decía, ¿cómo tú dices 70 años perdido en este bosque y dices que me vas a ayudar a saber cómo salir? O sea, si tú mismo no lo has hecho, ¿cómo pretendes ayudarme a mí? Y le dice el anciano, tal vez no podré ayudarte a salir de este bosque, pero te puedo ayudar a elegir qué camino no tomar. ¿Por qué? Porque el anciano ya llevaba experiencia en ese bosque y él podría haber decirle bien qué caminos no tomar, porque esos caminos igual te van a llevar a perderte más. Y así lo mismo pasa con el error. El error, no debemos de olvidarnos, no debemos de olvidarnos de que tenemos debilidades, de que en pecados pasados, cuál fue la causa y cuál fue la consecuencia por la cual pues, eh, fuimos condenados. Entonces, no repetir todas esas cosas. Y eso lo podemos ver también cuando alguien se lastima en un brazo. Cuando alguien sangra, ¿qué pasa? Después de tiempo, le sale una costra. Y esta costra es como una señal visible de que aquí se lastimó tal vez por una imprudencia o por un error. Y la costra, pues, y ese dolor esa herida pudo haber dolido, pero ya tiene costra. Y así pasa con nuestros errores. Podemos ver nuestros errores pasados como lecciones, como maestros de vida, para no volverlos a repetir. No sé si me estoy entendiendo aquí. Para que sea un recuerdo, un memorial de por qué pecamos contra Dios y cuáles fueron las consecuencias. Bien, entonces seamos conscientes en eso. Y ya va para terminar. Aquí está. Esta diapositiva es un poquito eh, mm, bastante extensa de explicar, pero vamos a tratar de resumirlo y ser eh, lo más entendibles. Esta diapositiva le puse, la buena religión se aplica cuando se promueve la vida, el altruismo y pone a los demás por encima de sí, o sea, vela por los intereses de las personas. Eso es lo que quiero dar a entender.
En Números capítulo 16, versículo 46 al 48 nos dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y ponle fuego del altar y encima ponle incienso. Ahora, en el contexto de de este versículo es cuando, bueno, el pueblo, después de ver que el Eterno hubo esta muerte de los 250 que ofrecieron incienso, de la muerte de Corea, Datán y Abiram y todo lo que tenían el pueblo, ¿qué se le ocurrió decir en ese momento? Le dijo a Moisés y a Aarón, lo que dice, mm, déjenme ver, dice, mm, eso es lo que nos dice en Números capítulo 17 versículo 6. Sucedió que cuando se reunió toda la congregación contra Moisés y Aarón, que miraron hacia la tienda de reunión, y aquí la había cubierto la nube. Pero el pueblo había dicho, ustedes están matando al pueblo del Eterno. Y después sigue este versículo. De que después de que esas palabras fueran escuchadas por el Eterno, como esto, como otra vez estaba revelando contra Moisés y Aarón, el pueblo que dijo, apártense de esta congregación porque van a morir, o sea, va a haber una plaga que los va a matar. Y en este momento Moisés y Aarón se postraron, pero pues Moisés ya no fue como otras veces que le dijo, perdona a este pueblo, sino que le dijo a Aarón, le dijo, toma el incienso y pone el fuego del altar y encima pone incienso. Apresúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira de Adonai ha salido y la plaga ha comenzado. Entonces, tal como Moisés le había hablado, Aarón tomó el incenciario y corrió hacia el centro de la asamblea, y aquí la plaga había comenzado entre el pueblo, pero él puso el incienso e hizo expiación a favor del pueblo, y al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida. Es decir, que cuando la plaga estaba sucediendo, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo Moisés? Vete rápido, o sea, vete rápido a tomar el incensario y ponte delante del pueblo y haz expiación por él. Y eso es lo que hizo. Nos dice aquí que Aarón corrió, o sea, tomó el incensario y corrió. O sea, si nosotros vemos Moisés, Aarón era un anciano, digamos así, era una persona de mucha edad. No nos dice que corrió, que caminó rápido o caminó bastante veloz, sino dice corrió, o sea, para un viejito correr a esos, en esos estados, pues es un poquito difícil, ¿no? Correr en su ansiedad. Pero aquí nos dice que Aarón, pues, corrió de una manera en que pudo llegar a salvar la vida de del pueblo. Ahora, según los comentarios, algunos comentarios de los hermanos de la casa de Judá, cuando la plaga había comenzado, ¿por qué Moisés le dijo, toma el necesario? O sea, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Qué tenía que ver el incensario en ese momento que había comenzado la plaga? O con las palabras del pueblo, ustedes están matando al pueblo. Y es que nos dicen algunos comentarios de la casa de Judá que lo que en verdad estaban hablando, o sea, que estaban hablando mal de Moisés y Aarón, pero también estaban hablando mal del incienso. Estaban hablando mal del incienso al decirle que el incienso mata, el incienso es un incensario de muerte. ¿Y qué les quiere demostrar? Ajá, es un incensario de muerte, perdón. ¿Y qué les quiere mostrar el pueblo? ¿Qué quiere mostrar el pueblo con estas palabras? Ellos, digamos, en una situación en la que ya habían pasado, dijeron, el incienso, perdón, mató a Nadab y Abiú. El incienso mató a los 250 que se rebelaron contra Corea. Entonces dedujeron que el incienso era muerte, era malo para el pueblo. ¿Y aquí qué les quiere mostrar el Eterno? Que el incienso hace expiación. El incienso no es malo, lo que es malo es la transgresión, pero el incienso no es malo. Y aquí como lo vemos, el incienso pudo expiar la plaga, el pecado del pueblo y así evitar que hubiera más muertes. Pero el por qué mató a Nadab y a Abiú, el por qué mató a los 250 que se rebelaron contra Moisés fue porque ellos transgredieron el mandamiento de Dios. Y muchas veces podemos verlo en la religión así, o sea, no estoy hablando de denominación, sino de religión, o sea, de culto. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos? Algunas personas que dicen que la religión mata, o sea, así como el incienso
el incienso mata, según el pueblo. Así también hay algunas personas que dicen, no, la religión mata, la religión nada más hace guerra, la religión provoca que unos se estén peleando el uno con el otro. Deducen que la religión es mala. ¿Y qué es lo que aquí nos quiere dar a entender todo eso? Que cuando se usa la religión, y esto lo podemos ver en las situaciones que ha pasado, que se usa el nombre de Dios, por así decirlo, se puede dar para, el nombre de Dios se ha usado de una manera en que por hacer mal uso de ella, afectó y mató a varias personas. ¿Por qué? Porque las personas buscaban intereses propios. Lo podemos ver en las cruzadas, lo podemos ver en la Inquisición, lo podemos ver por ejemplo, en la yihad, en lo que pasa en el Islam. Entonces, y muchas personas dicen, no, miren, ya vieron, o sea, la religión, pues, ¿qué pasó? Exterminó a varias personas, a varias personas que pudieron ser inocentes. ¿Por qué? Porque querían que se unieran a esa religión. O sea, y todo eso nos llega a pensar, o sea, ¿será en verdad que la religión es mala? O sea, y podemos ver que aquí, ¿qué quería Coré? O sea, podemos ver la situación tanto en la de Coré como Nadab y Abiú en el incienso. Que el incienso perjudicó a la misma persona, estoy hablando de Nadab y Abiú, y los mató. O sea, eso es lo que pasó con el incienso. Mató a Nadab y Abiú, mató a la misma persona. Y aquí con Coré, ¿qué pasó? Por una persona que tenía en una cajita deseos de ira, deseos de envidia, deseos de rencor, ¿qué pasó? Por ese incienso mató a las personas que estaban con él. Y eso es lo malo cuando se utiliza la religión como algo para muerte y no para vida. La buena religión, la cual nos muestra la escritura, y ya lo dije, se aplica cuando se promueve la vida, el altruismo y pone a los demás por encima de sí. ¿Qué pasó con el incienso? El incienso, muy contrario a lo que quería Coré, que los resultados fueron bastante malos, mató a personas. Aquí el incienso que utilizó Aarón y la manera en que lo utilizó fue para qué? Para salvar al pueblo, para expiar el pecado del pueblo. No lo usó para su propio beneficio. Incluso Aarón pudiera haber muerto en ese mismo instante al hacer mal uso del incienso, pero no murió, sino que corrió e hizo expiación por el pueblo. Veló por las necesidades del pueblo, veló por la situación del pueblo. O sea, Aarón en este mismo momento, aunque pudiera haber muerto en ese mismo momento, dio su vida por el pueblo, para que ellos no murieran. Veló por el pueblo. Y eso es lo que nos dice en Santiago, capítulo, eh, capítulo 1 versículo 26 donde nos dice, si se cree, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, su corazón la religión de tal es buena. Y aquí nos dice un versículo que nos relaciona con esto, con este acontecimiento. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de la mancha del mundo. En estos dos primeros conceptos que nos dice, visitar a los huérfanos y a las viudas, o sea, ver por las necesidades de aquellos pequeños, de aquellos que lo necesitan. Eso es lo que nos trata, si podemos profundizar más, este texto de Santiago capítulo 1, versículo 27, ver por las necesidades del pueblo. Y eso es lo mismo que hizo Aarón. El incienso que, el mismo incienso que mató a Nadab y Abiú y a los 250, ahora está salvando la vida de estas personas. Y fue a causa del incienso, o sea, el incienso fue el problema de todo esto, no, fue la actitud de las personas. Entonces, que el nombre de Dios sea para, lo usemos no para mal, sino para bien, para cumplir mandamientos, para velar por las necesidades de las personas, pero no para usarlo y lastimar a las personas, lastimar a los creyentes, lastimar a inocentes, porque eso es lo que pasó en lo largo de toda esta historia y por qué la gente a veces desconfía de la religión, del culto, porque hicieron mal uso de ella.
Y no fue el nombre de Dios, sino fue la actitud de la persona, lo que había en el corazón de la persona. Había maldad. Entonces, si nosotros queremos procesar delante de los hombres un buen culto, pues ya nos dice aquí, o sea, peleemos por las situaciones de las personas, por las necesidades de las personas, llevemos las cargas de unos a otros y vamos por las situaciones de aquellos que están muertos espiritualmente, para que ellos vivan por el nombre de Yeshua, por el nombre de Dios. Y el último capítulo el último versículo que quería mencionar es Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Mm, ¿Dónde nos dice? Un momento. Filipenses, capítulo, aquí está. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, donde nos dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, no seamos como lo que pasó, por los errores que pasaron en la historia, que usaron una justificación del nombre de Dios por sus propios intereses, sino lo usemos para los intereses de las personas, para salvar al pueblo, o sea, a través del nombre de Dios, del nombre de Yeshua. Y bueno, esta ha sido la administración del día de hoy. Espero que haya sido de su ayuda. Shabbat shalom.